La crisis de Venezuela está presionando las finanzas públicas del gobierno colombiano y por ello a fines de marzo anunció que relajaría su regla fiscal. La regla es la promesa del gobierno para reducir su déficit, un compromiso que el Congreso hizo ley en Colombia en el año 2011. Y después de analizar la situación con un comité especial que revisa esa regla fiscal, anunció que ante la presión sobre las finanzas públicas de la inmigración venezolana se va a ampliar el espacio del déficit en los próximos 5 años, porque se asumirán costos adicionales en educación y en salud. Voy a Bogotá con Munir Yalil, él es economista para Colombia y Perú de BTG Pactual. Gracias por acompañarme y para empezar este análisis, Munir, ¿qué dice esa regla fiscal original? Pues claro que sí, Gabriela, un gusto saludarte como siempre. La regla, en principio, lo que trata de mostrar es cuál es el equilibrio, la trayectoria de disminución de los déficits fiscales que debe seguir en Colombia, con base en 2 pedazos de información. Uno se refiere al comportamiento de la actividad económica y el otro, el comportamiento de los precios del petróleo. Hay un artículo, el artículo 11 de esa ley que, como tú dices, la 1473 del 2011, que habla sobre la posibilidad de tener situaciones extremas distintas a esos dos, tanto actividad económica como a los precios del petróleo, que podrían llevar a cambiar esa trayectoria de disminución del déficit fiscal. Entonces, esta regla fiscal considera esos factores externos. ¿Y cuál es el impacto que al menos ustedes y tú estás analizando de la migración venezolana sobre las cuentas públicas? Pues lo cierto es que es un fenómeno que es clarísimo en el caso de Colombia. Me atrevería a decir que de los países de la región, pues obviamente es el vecino, pues es el que más está recibiendo una población. Los cálculos que muestra el gobierno nacional estimaban a diciembre del año pasado esa migración en cercano al 1.2 millones de personas, ya en lo que va de este año más cercano al 1.300.000 personas que están ya en Colombia viviendo. Claro que eso tiene costos. Los costos pues están estipulados, yo diría, en un rango que va al mínimo entre un 0.3% del PIB, el máximo de un 0.7% del PIB. Muy bien, como tú lo decías, encaminados a lo que es proveer educación y salud, cobertura en salud para toda esta población. Si esta regla fiscal ya estaba vigente para el año pasado, ¿cuánto ya la alteró o la relajó la autoridad previa? Es decir, el entonces ministro Mauricio Cárdenas, porque este tema pues no es nuevo. Lo cierto es que los movimientos que se han dado en la trayectoria de convergencia fiscal importantes se dio uno el año pasado, muy bien tú lo dices, bajo el gobierno anterior, pero inclusive el choque macroeconómico que sufrió Colombia con la caída fuerte de los precios del petróleo que se dio en septiembre, comenzó en septiembre del año 2014, pues llevó a que más allá de una modificación de la trayectoria, llevó a que se diera por los parámetros de la regla una posibilidad de incrementar los déficits fiscales. Ya el año pasado lo que hizo fue darse un cambio a esa dinámica en general de convergencia, permitiendo que el 1%, que es lo que dice la regla donde debería darse la convergencia de los déficits fiscales de Colombia, ya no se alcanzara en el año 2022, sino por allá en el año 2026. Siendo no esta la primera vez que se relaja esa regla fiscal, tengo 2 preguntas y te dejo todo el tiempo para responder. ¿Es Venezuela y la crisis la única razón, como se dice en la cuenta de Twitter del Ministerio de Hacienda? Nosotros creemos que no. ¿Y cómo van a interpretar este nuevo relajamiento de esta regla fiscal, aunque se entienden las razones, las calificadoras de riesgo? Definitivamente, pues hay muchos más factores, o sea, quitando inclusive el factor de la migración venezolana que al final se incorporó por el Comité de la Regla Fiscal. Lo que sabemos es que el déficit fiscal inclusive llevaba una trayectoria de convergencia de los déficits fiscales en los años siguientes mucho más exigente. En el caso particular del año entrante, por ejemplo, estábamos hablando de un déficit fiscal que está por debajo del 2%, 1.9%, y para este año del 2.2%, solo por poner un ejemplo. Lo cierto es que tenemos unos factores estructurales macroeconómicos que están haciendo también de alguna manera que el lograr converger hacia esos niveles pues se haga un poco más difícil. Yo creo que para nadie era un secreto que con el nivel anterior
para este año, el 2019, que era del 2.4% del déficit, ya se veía difícil el cumplimiento de la regla, sin más allá pensar en el 2020 que tenía que caer al 2.2%. Las agencias calificadoras, pues ya escuchamos ahora unos comentarios hechos por Fitch, en donde se dice, y creo que concuerdo en eso, que incremento es incremento, y lo cierto es que más allá de la justificación del por qué, pues lo cierto es que sí estamos viendo un poco más de déficit fiscal. Lo importante ahora es convencer a esas agencias calificadoras de que lo que tenemos es una situación transitoria y que independientemente de esa situación hay un compromiso con la disminución de los déficits fiscales hacia adelante. Va a ser una labor difícil, no va a ser fácil. Creo que el gobierno tiene que entrar a mostrarnos exactamente cuáles son esas acciones que va a seguir en materia de recorte de gasto, en materia de conseguir más ingresos, pero ya de alguna forma se hace necesario que sea mucho más específico en términos de cuál es ese plan, ese accionar para evitar problemas con las agencias calificadoras. Clarísimo. Munir, un gusto saludarte, gracias. Lo mismo, Gabriela, que estés bien.